Bueno, los dejo con la palabra de Fernando, que salga linda. Bueno, ¿qué tal? Buenas tardes a todos. Gracias Adriana, gracias Anabela. Bueno, bienvenidos. Bueno, primero me voy a presentar, esta es la parte más difícil en la que me auto tengo que presentar. Soy Fernando Basasquiacomo, soy docente de la Universidad de Avellaneda. Para mí es un día bastante especial, ya que presentamos un libro que consideramos uno de los libros más lindos que ha escrito Sebas, una investigación sobre casos de derechos humanos de vital relevancia. Seba lo conozco hace mucho tiempo, hace ya más de 10 años. Nos hemos cruzado en los pasillos de la Universidad de Buenos Aires. Además de gran amigo, es un gran docente, investigador, entusiasta. Parte de sus libros forman parte también de la cátedra nuestra, los chicos están acá, hay muchos alumnos presentes. Así que, Seba, felicitaciones. La verdad que para mí es un orgullo estar presentando, y no es fácil estar presentando un libro tuyo. Sabes lo que te estimo, lo que te quiero y sobre todo lo que te respeto. Por otro lado, tenemos a la queridísima Tati Almeida. Decíamos que no tiene presentación, pero sí tiene presentación. Todos la conocemos a la queridísima Tati. Es un orgullo también que estés acá con nosotros, poder compartir una rica charla sobre este tema tan importante que son la vigencia de los derechos humanos y la lucha de los derechos humanos. Vos sos una gran luchadora. Obviamente, línea fundadora de Madres, y ahora, en estos últimos años, también la tenemos en la radio, ahí con el programa ¿Qué me contás?, con el amigo Charlie Pisoni, que yo les recomiendo a todo el mundo que no se lo pierdan los sábados al mediodía. Se ponen a tomar unos mates y la tienen que escuchar a Charlie y a Tati ahí dialogando con unos invitados increíbles siempre. Así que, Tati, acá te paso el chivo. Es un orgullo para mí que estés acá. Todos los sábados a las 12 del mediodía por el Destape Radio. 107.3. La pueden escuchar por la web. Así que es un lujo. Es un lujo. Bueno, después vamos a contar también con la palabra de Gabriela Kletzel, que es abogada del CELS, y acá tengo que, porque era bastante complicado, actualmente es la directora nacional de Asuntos Jurídicos Internacionales de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación, y también coordinó el equipo de abogados del equipo internacional del CELS. Así que bienvenida, Gabriela. Y Roberto Felicetti, que es peticionario y víctima ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, también vamos a contar con la palabra de él. Y por último, quien modera conjuntamente conmigo, que también para mí es un orgullo porque es un compañero de acá de Avellaneda Lanús, es el doctor Alejandro Zimmerman. Está ahí en el Colegio de Abogados, es el secretario del colegio. Secretario del colegio. Director del colegio. Director del Instituto de Derechos y de la FACA. También sos miembro de la Comisión de Derechos Humanos de la FACA. La Federación Argentina de Colegio de Abogados. Federación Argentina de Colegio de Abogados. Así que, Ale, un gusto que podamos compartir. Ahí está. Ahí te presenté. Vamos a tratar de hacer el mejor trabajo posible en conjunto. Así que, no sé, Seba, vamos por el orden que habíamos establecido. Le damos la palabra a Tati. Bueno, cómo no, encantada, chicos, chicas, todes, por estar reunidos, aunque sea virtualmente. Otra de las cosas que tuvimos que aprender las madres, Evo, que el celular, que el WhatsApp, ahora el Zoom, pero bueno. Es una manera, los chicos, vernos la cara, que es tan importante, pero hay que cuidarse. ¿Y de qué manera? Bueno, gracias, En vos, mi querido Seba, te agradezco porque vos fuiste el que me llamaste y me invitaste
Para no es ningún acto, es un encuentro, porque nos junta una idea en común, que es la memoria. Esa memoria que nunca hay que perderla. Bueno, qué lindo, ¿no? Lo que fue este 24 de marzo, que hemos sembrado memoria a lo largo y a lo ancho del país, ¿eh? Más de 30.000 árboles. Bueno, Seba, gracias. Me encantó el nombre del libro, La Argentina en el banquillo. Muy original. Y ni te cuento la tapa del libro. ¿Quién hizo la tapa? Contame ya. ¿Quién fue el que hizo la tapa del libro? La tapa, en realidad la tapa se me ocurrió a mí, lo que pasa es que soy malísimo dibujando, entonces yo tenía esa idea desde hace 5 o 6 años hacer un libro con un dibujo así, entonces lo hice con palitos, era el viejo dibujo de palitos, y se lo mandé con palitos a Mora Sarkis, que ella es la que hizo el dibujo, pero si ustedes ven el original es muy gracioso, porque son todos los palitos, una mesa, gente con pancartas, que todo mal dibujado, pero sí, sí, quedó muy bueno. Buenísimo, buenísimo. Y mira, a pesar de ser un libro muy legislativo, digamos, muy totalmente, pero es muy ameno también. Así que se han juntado las dos cosas, ¿no? Muy ameno. Y bueno, todo me llega, por supuesto, pero esa parte de cuando maravilloso, Dios mío. Me acuerdo en Avenida de Mayo, al 700, haciendo todos la cola, Dios mío, esperando con mucha ansiedad, con mucha esperanza, poder contar a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos que por decisión de Jimmy Carter, en ese momento el presidente de Estados Unidos, por fin pudo venir a la Argentina. Y yo me acuerdo, porque todo es memoria, estábamos en la cola y de repente aparecieron 2 o 3 camionetas con unos volantes que tiraban y decían: los argentinos somos derechos y humanos. ¿Quién lo había mandado? José María Muñoz, sí, el famoso periodista deportivo, totalmente afín con la dictadura. Son momentos y cosas que uno no se olvida. Y bueno, me llegó el momento, me senté, y yo les puedo asegurar, yo creo que a todos nos pasó lo mismo, hablo por mí, era una emoción que tenía, una esperanza, Dios mío, de poder saber algo, no sé, poder contar, que se enterara el mundo lo que estábamos padeciendo. Y en lo personal, ¿qué había pasado, Dios mío, con Alejandro, el segundo de mis hijos? Yo tengo 3 hijos, Jorge, Alejandro y María Fabiana. Alejandro fue detenido, desaparecido, cuando tenía 20 años. Él vivía conmigo, él estaba cursando primer año de medicina y trabajaba en el Instituto Geográfico Militar, hoy Nacional. Y realmente era un militante político, ojo, que a mí me cuidaba, me preservaba. A mí no me contaba absolutamente nada de su militancia. Yo además no entendía nada. Año 75, AAA, López Rega, Isabel Perón, que ya era un títere, pero era la elegida, digamos, democráticamente, ¿no? Bueno, así que Alejandro, como le digo, y además, bueno, no viene al caso contar mi historia personal, que muchos ya la saben, pero toda mi familia militares, todos, oficiales de ejército, de aeronáutica, todos anti, todos gorilas. Y ni les cuento yo. Era una gorila que me salía los pelos por todos lados. Ya me aceité, ¿eh? Ojo.
hace años, ya me afeité. Tantas veces. Alejandro, con su 1,80 m, como les digo, vivía conmigo, ¿no? Me abrecía. Esta gorilita de mierda. Sin embargo, la quiero. Y yo no tenía un pito yo. Porque además, no se olviden, año 75. Me acuerdo. Alguien me dice, Tati, tenés que ir a la liga, ahí te van a informar. Y yo qué pregunté, a la Liga de las Amas de Caña, ni idea que existía la Liga por los Derechos del Hombre. Así que chicos, yo empecé sola, a los golpazos, a todos, en fin, a buscarlo a Alejandro, ¿no? Bueno, lamentablemente, hasta hoy, nada, no sé nada. Pero yo lo que pido, entre otras cosas, desde ya, por supuesto, justicia, lo que pedimos todas, ojo, justicia legal, ¿eh? Jamás justicia por mano propia, nunca. Pero yo pido y espero no irme sin antes de saber la verdad, dónde están los restos de Alejandro. Yo no me quiero ir, chicos, sin antes, aunque sea poder tocar los huesos de Alejandro. No pierdo las esperanzas, porque tenemos a nuestro equipo de antropólogos forenses que están encontrando a tantos restos y pueden entregarlos a la familia y le pueden dar cristiana sepultura y le pueden llevar una flor, en fin. Así que bueno, vuelvo entonces al año 79 y el por qué era esa angustia, esa esperanza que tuvimos para por fin poder contar a la CID lo que acá estaba ocurriendo. Así que, Seba, sinceramente, muy bueno tu libro y vuelvo a repetir, muy necesario y muy ameno. Así que no me queda más que decirle gracias y además, decirles a ustedes que la mayoría son jóvenes y algunos no tan jóvenes, pero para mí, con mis próximos 91 años, para mí todos son unos pendex. Así que realmente, chicos, ustedes son la esperanza, como tanta otra juventud maravillosa que tenemos. Una juventud militante. No hay que tenerle miedo a la palabra militancia. Militancia es compromiso, compañerismo, ocuparse del otro. Militantes eran nuestros hijos. Cuando todavía algún trasnochado dice por algo será que se los llevaron, sí, fue por algo. No fue ni por estúpidos ni por perejiles. Eran militantes, militantes políticos, como lo son todas, todos, todes. Así que son nuestra esperanza, ¿eh? A ustedes ya les estamos pasando la posta y ya la han tomado y ya lo compruebo, la han puesto en práctica, pero si les pasamos de a poquito, ¿eh? Porque todavía, y a pesar de los bastones y las sillas de ruedas, las locas seguimos de pie. Así que gracias a ustedes. Esa es la misión, es la memoria, para que nunca jamás desaparezca y se olviden de nuestros hijos, los 30.000. Muchas gracias, ¿eh? Gracias. Bueno, es difícil seguir después de escuchar siempre el testimonio de una madre en ocasiones como esta o en cualquier otra ocasión, ¿no?
Yo escuchaba atentamente a Tati y se te vienen los recuerdos de esa época, ¿no? Yo tenía también 17 años y recuerdo perfectamente el ingreso a la comisión y lo que comentaba Tati y cómo la dictadura utilizaba los medios de comunicación ya en esa época a través de Muñoz y el fútbol y tantas otras cosas que nos han pasado, ¿no? La AAA, que ahí mencionaba también Tati, en la cual también fueron perseguidos en lo personal mi tío y mi padre, ¿no? Mi padre por defender presos políticos y mi tío por ser el hermano de mi padre. Lamentablemente se lo llevaron a él y, bueno, por suerte pudo ser recuperado. Volviendo al tema que nos toca, el tema de la presentación del libro, el libro de Sebastián. En principio quiero agradecerle a Adriana, que es la presidenta del colegio, que nos da este lugar, que nos permite siempre trabajar y desarrollar todo lo que tenga que ver con la temática de derechos humanos en el colegio. Acá está presente también, yo dirijo el instituto, también hay una comisión de derechos humanos. Acá está la doctora Marina Pirro, que yo la estoy viendo, que es la presidenta de la comisión. Y como dice un abogado a que le tenemos mucho cariño y respeto, el doctor Guillermo Álvarez, los derechos humanos fueron o son el ADN del funcionamiento del Colegio de Abogados de Llanera Lanús. Estaba viendo el tema del libro y miraba atentamente los casos, ¿no?, que han llegado a la Corte Interamericana, algunos de ellos, y veo la temática, ¿no? El caso de que me suena, bueno, tan conocido porque los he vivido casi en simultáneo, el caso de Bulacio, donde estuvieron los integrantes de la Correpi, el doctor Estraguera, la doctora Verdú, a quien conocí, y el tema de, bueno, el gatillo fácil, un término acuñado por mi padre, así que cómo no me voy a sentir interpretado por ese libro. Y como decía Tati, bueno, es el título, La Argentina en el banquillo, es un excelente título. Siempre parece que los derechos humanos, o las violaciones a los derechos humanos, mejor dicho, están en el banquillo. Cantidad de años, casi 45 años, y apenas unos casos que se van, bueno, después el autor obviamente va a expedirse, ¿no? Pero son los que avanzan en términos. Incluso yo leyendo el libro me encontré con una sorpresa, ¿no?, que no conocía, que el caso de más antigüedad en la comisión es el del doctor Carlos López de Belva. El doctor Carlos López de Belva es un matriculado nuestro, es un abogado, es el presidente de la Comisión de Derechos Humanos de la Federación Argentina de Colegio de Abogados. Así que bueno, sorprendido por este caso que lleva 28 años ahí en la comisión. Bueno, un poco el agradecimiento al estar en esta mesa y compartirla con todos ustedes. Y aprovecho también un poquito el chivo de que, bueno, a los estudiantes de la UNDAP, futuros abogados, que vayan preparando la matrícula, los papeles para ingresar a nuestro querido Colegio de Abogados de Llanera Lanús. Fernando, te paso ahí la posta. Bien, bueno, buenísimas las palabras, Ale, Tati, genia. Roberto, si querés tomar la palabra, bienvenido. Bueno, primero saludar a Tati, que ellas tuvieron mucho que ver con todo el proceso de la libertad nuestra, saludar a la UNDAB y saludar al escritor acá, a Sebastián, que bueno, nosotros tuvimos una entrevista y me ha impresionado también, y la verdad que un poco, cuando me pidió, yo no soy abogado, soy sociólogo, soy militante político, nosotros fuimos detenidos por los hechos de la Tablada, cuando yo militaba en el movimiento Todos por la Patria, por la ocupación del cuartel de la Tablada.
Y estoy muy orgulloso de que el caso nuestro haya sido, si se quiere, una victoria para nosotros, porque lograr que la Comisión Interamericana en los años 90 tomara un caso como el nuestro, que era de una ocupación del cuartel, en el que nosotros cuestionábamos la manera en que se nos había juzgado, las torturas, las vejaciones, los desaparecidos, los compañeros que fueron fusilados, me parece que fue póngalo entre comillas para esta época, una gran batalla judicial hace 30 años. Porque el informe de la Comisión Interamericana se conoció en 1997. Pero también tendría que quisiera agregar los nombres de Marta Fernanda de Burgos, de Eduardo Salerno, de Rodolfo Jansón, que fueron los abogados que tuvieron el gran esfuerzo de ir después que nos rechazaron el recurso extraordinario acá en Argentina, como hace habitualmente la Corte, todavía lo sigue haciendo hoy, que rechaza las causas políticas, los recárceles con 4 frases. Bueno, ellos hicieron un esfuerzo tremendo de viajes, de entrevistas. Contamos con, que lo tengo que mencionar, que para mí es una de las cosas que ayudó en ese momento, la presencia de Gorman, que era un abogado norteamericano, y la presencia de Jorge Tayana, que era secretario de la Comisión Interamericana. Yo creo que sin esos elementos hubiera sido muy difícil que saliera un informe condenatorio como salió sobre la Argentina. Y querría agregar que a todo ese trabajo, y me parece que es justo reconocerlo, a todo ese trabajo jurídico se sumó un trabajo internacional que por ahí acá fue poco conocido por la cerrazón que tenían los medios de comunicación, que nos habían condenado de entrada, y todo ese labor internacional de Amnesty Internacional, de la Orden Franciscana Mundial, de François Mitterrand, por no decir de todos los organismos de derechos humanos acá en la Argentina, que reclamaron a la CID que el informe reconociera un hecho que era elemental para todos los países del mundo, pero que acá ni se terminó de reconocer, que era que habíamos sido condenados en primera instancia y que no habíamos tenido segunda instancia. No tuvimos ninguna posibilidad de apelación, de mostrar la parcialidad del juicio, en el sentido que la Rambevere, que era el juez que nos indagó y todo, se investigaran las causas de los compañeros desaparecidos, de las torturas, de las denuncias que hicimos nosotros. Lo que hicieron fue separar la causa del cuartel de las causas de las desapariciones y las torturas. Hasta el día no se resolvieron nunca más. Piensen que todavía estamos con el tema de los reconocimientos de los restos. Siempre sabemos decir cuando hablamos de la causa nuestra que después que nos detuvieron vivimos una segunda vuelta de yo soy Dios, van a aprender a volar, que fue lo que nos pasó con los militares cuando nos detuvieron. Estamos hablando del año 89. Yo creo que por ahí es como dice Tati, memoria, ¿no? Esto todavía se vivía en el año 89. Hemos tenido 10 años donde la memoria, verdad y justicia terminó produciendo grandes avances. Y me parece que esa campaña internacional, esa campaña internacional es la que permitió que en el año 97 la Comisión Interamericana hablara de reparar, de que se reparara. No hubo ninguna reparación. Menem nos tuvo en el año 95 y antes de irse diciéndonos lo vamos a amnistiar, lo vamos a indultar. Y nos tenían así hasta fin de año
los vamos a indultar, generando expectativa en la familia, en todo. Obviamente Menem se fue y no nos indultó. Y no nos quedó más remedio, porque ese informe de la Convención Americana de Derechos Humanos es ley en la Argentina. Ese informe no fue reconocido por el Estado argentino. Después vino De la Rúa, que empezó a dar vuelta y vuelta, y realmente se empezó a aplicar ese informe, porque tuvimos que hacer en el año 2000 hicimos una huelga de hambre de 106 días, que ahí estarán los testimonios de los médicos del Fernández, que reconocieron que si duraba 1 o 2 días más, alguno no iba a seguir viviendo. Pero hasta ese momento, y ahí es cuando De la Rúa propone el tema de la conmutación de penas para la gran mayoría. 3 compañeros no entrábamos en esa conmutación, pero para la gran mayoría sí, y resolvimos levantar esa huelga de hambre. Pero recién esa resolución de la Comisión Interamericana no se llevaba adelante. Yo lo rescato, pero lo rescato como la importancia que tuvo como una gran batalla, porque fue decir en Europa, en todos lados, decir que no habíamos tenido segunda instancia o no habíamos tenido posibilidad de apelación, les parecía una cosa que no podía existir en un país democrático. De hecho, no recuerdo en este momento si alguna vez se planteó volver a reformar esa ley de defensa de la democracia, que es la que nos aplicaron. Si se le hizo las reformas correspondientes para adecuarla a la Convención Americana. Pero hago el raconto y agrego algunos elementos más como un militante de la política. Me tocó coordinar la tarea de los abogados, tanto cuando fue el juicio nuestro en el año 89, como todo esto de estas presentaciones ante la CIE. Y visto, fue un trabajo que estuvo acompañado con una visión política de la necesidad de la lucha por la libertad. Quiero decir que agradezco, y esto es lo más importante, que podría decir, te agradezco, Sebastián, que en este libro, que es ameno, que esté también contada toda esta historia, que yo creo que sirve para conocer y sirve para que otros piensen en algún momento cuando se produzca una injusticia, que el Estado cometa delitos, sepa que hay una posibilidad, por lo menos en el contexto de esa época. Yo creo, lamento ponerlo por ahí, que estamos en un contexto internacional que la Comisión Interamericana y cómo se desenvuelven las distintas situaciones en los países de América Latina, que difícilmente hoy una resolución de la Comisión Interamericana, bueno, hoy en la Argentina es otro contexto, tenga la importancia que tenía por ahí en aquel momento, ¿no? Gracias por invitarme. Espero poder haber aportado algún elemento más en cuanto a lo que hace a la parte que nos corresponde de haber vivido toda esa lucha que es poco conocida, que es poco conocida porque nosotros ya sufríamos lo que es la manipulación de la prensa. Bueno, muchas gracias, espero que haber aportado algo. Bueno, yo conocí a tu papá. Ale, si querés presentar a Gabriela. Bueno. Fernando. Bien. Bueno, ahora va a hablar Gabriela Kletzer, directora nacional de Asuntos Internacionales de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación. Gabriela.
todo tuyo. Bueno, muchas gracias. De verdad quiero agradecer mucho a Sebastián por esta oportunidad, por haberme invitado, y es un gran honor compartir este momento con Tati, también con Roberto, y bueno, escucharlo y poder conocer su visión sobre lo que fue también el caso Abella. Y con todos los colegas y compañeros que están acá presentes desde ya. Mi posición en esta conversación tiene distintas aristas, porque por un lado me veo reflejada en algunas historias que están contadas en Argentina en el banquillo, de alguna manera poniendo a Argentina en el banquillo, porque me tocó ser la abogada de varias de las víctimas que están, cuyos casos o historias están contadas en el libro, de una manera muy, muy interesante, y que, bueno, pueden mostrar la relevancia que tiene el sistema internacional de derechos humanos, y en particular el sistema interamericano de derechos humanos a la hora de transformar, o contribuir, mejor dicho, a transformar algunas vidas. Está claro que los que litigamos ante el sistema interamericano, antes como peticionarios y ahora en el Estado, siempre entendimos que el sistema interamericano, o entendemos, nunca fue, ni debe ser, ni es un fin en sí mismo, que es parte, digamos, de lo que significa una estrategia, sobre todo, digamos, las enseñanzas que surgen de la historia que comenta Roberto, y desde ya del proceso de memoria, verdad y justicia, donde la estrategia internacional fue parte de la lucha, o una de las estrategias a la que recurrió el movimiento de derechos humanos para tratar de lograr y forzar y presionar a través de decisiones de la comunidad internacional, o en concreto de la Comisión Interamericana, para apuntalar y generar condiciones que después, por supuesto, terminaron de generarlo los momentos políticos y las decisiones políticas y las personas que estaban, digamos, a cargo de tomar esas decisiones, pero que tuvieron algunas condiciones o alguna ayuda en alguna medida por decisiones también de organismos internacionales, para poder, por ejemplo, generar el fin a la impunidad en materia de los delitos de lesa humanidad. Está claro que fueron decisiones políticas, pero que tuvieron también la ayuda o el recurso de haber contado con esas instancias previas de decisiones y estándares del sistema interamericano que apoyaron y que permitieron o dieron marco para algunas decisiones políticas que fueron tales, y también para decisiones de la propia Corte Suprema de Justicia de la Nación. Así que hay que entenderlas en contexto, como parte de un proceso, nunca como un fin en sí mismo, en principio, ¿no? Porque hay algunas historias más individuales, más particulares desde ya, pero en principio aquellos a los que nos tocó trabajar en los casos internacionales, algunos de los casos que menciona Sebastián, siempre los pensamos junto con las víctimas que representaron esos casos, y principalmente a través de lo que ellas expresaban, como parte de algo mucho más grande que esa historia particular o que esa historia individual, que por supuesto es muy importante, pero que suele ser representativo o representativa de una historia colectiva, o de problemas estructurales en los que parecía necesaria tener alguna ayuda de esa caja de resonancia o de ese catalizador que suele ser el Organismo Internacional de Derechos Humanos, en este caso la Comisión Interamericana. El libro es muy importante y muy interesante en desagregar, desentrañar historias, en contarlas en primera persona, en dar las perspectivas de muchos de los actores y de muchos de los protagonistas, ¿no? Que te muestran que había gente de carne y hueso detrás de tal o cual sentencia, familias que lucharon por años y por años y que lograron las decisiones que lograron, comunidades indígenas que terminaron, no sé, luchas históricas que consiguieron una sentencia de la Corte Interamericana que todavía están trabajando por implementar. Y ahora que a mí me toca estar, digamos, a cargo de lo que significa la representación del Estado argentino ante la Comisión Interamericana, entre otros organismos internacionales, el litigio desde la perspectiva del Estado, me pregunto todo el tiempo y trato de aprender de esa historia, digamos, un poco en la línea de lo que plantea el libro, ¿no? De cómo se ven las cosas por fuera del papel. O sea, cómo aquellos que están vinculados con el proceso, y más que nada las víctimas, conciben aquello que está en juego, en los casos en los que entendemos que hay mérito o existen escenarios de violación de derechos, por supuesto. Así que ahí, digamos, a partir de esa experiencia que me tocó forjar en su momento como peticionaria, la idea es tratar de volcar esas enseñanzas, ese aprendizaje, a no repetir muchos errores que bueno, uno ha vivido como abogada de víctimas,
No siempre sale bien, quiero decir que todos nos podemos equivocar, y seguro hay muchas cosas que corregir, mucho que falta, pero por lo menos lo que intentamos hacer de esta gestión, que encabeza por supuesto Horacio Pietragala, y esa es su impronta en la Secretaría, con Andrea Pochac, que es la Subsecretaria de Protección y Enlace Internacional, es tratar de entender siempre qué es lo que está detrás de esos casos, de esos papeles, y entender esas historias. Por eso, digamos, hay mucho trabajo que tiene que ver con no pensar como que, o sea, qué significa defender derechos humanos en este contexto, o mejor dicho, la defensa del Estado argentino, cuando lo que está en juego es una situación de violación de derechos. O sea, hay muchos casos en los que estamos interviniendo para tratar de conseguir o lograr soluciones amistosas o reparaciones adecuadas. Ahora voy a contar algunos ejemplos para que vean que no es todo abstracto o ideas, sino que hay cosas que están pasando. Y bueno, y también en algunos casos incluso lograr lo que se llamaría la insubsistencia del planteo internacional, o sea, resolver el problema. Ni siquiera a través de una solución amistosa a veces hacerse cargo de la parte que le toca al Estado y resolverlo, antes de lograr esa comunidad internacional, o incluso resolver situaciones que uno sabe que están en vías de ser planteadas en sede internacional, y capaz lográs resolver el problema incluso antes de que me trasladen la petición, digamos. Y cuando digo problema me estoy refiriendo a una situación de una persona que está probablemente, aunque no todas son así, también tenemos casos en donde hacemos un litigio hiperaguerrido, puedo comentar también algunos, pero me refiero a aquellos en donde observamos, como los que comentaron Tati o Roberto u otros, que hay una situación que merece atención y esta perspectiva de trabajo del Estado argentino. Entonces, para compartir algunas experiencias de la etapa actual, de las historias que Sebastián va a escribir en el futuro, y no sé qué dirá, es un misterio saber qué dirán esas historias en el futuro, pero ojalá estén tan bien representadas como la que él recoge o recopila en el libro. Puedo contar algunos ejemplos de algunas cosas que estamos haciendo. No solamente en relación con la Comisión Interamericana, sino en relación con los sistemas internacionales de protección de derechos y casos concretos que llegan allí. Algunos ejemplos de esta perspectiva tienen que ver con trabajar en una lógica de equipos de cumplimiento, o sea, tener muy claro que, sin perjuicio que es la Secretaría, en alguna medida con la Cancillería, quien tiene que motorizar el cumplimiento o la resolución de estas situaciones, hay un montón de otros actores de parte del Estado, el Ministerio de Desarrollo Social, la Dirección Nacional de Migraciones, el Ministerio de Seguridad, el Consejo de la Magistratura, ni hablar de los poderes judiciales, bueno, tratar de generar condiciones para movilizar a esos actores a tomar las decisiones que tienen que tomar y resolver los asuntos que tienen que resolver para reparar las cuestiones que merecen atención. Entonces, para mencionar algunos casos, por ejemplo, tuvimos una comunicación internacional ante el Comité de Derechos del Niño, en el que estaba en juego la expulsión de una mamá argentina, o de una señora que tenía, mejor dicho, peruana, que tenía 3 hijos argentinos, era madre de 3 hijos argentinos, y su expulsión estaba decretada. Esa comunicación llegó ante el Sistema Internacional de Derechos Humanos, el Comité de Derechos del Niño, y existió una situación muy concreta de separación de una familia. Y frente a eso, lo que hicimos fue un trabajo muy profundo con la Dirección Nacional de Migraciones para revocar toda esa situación, y al día de hoy esta señora tiene DNI argentino, o sea, se dejó en claro que no iba a haber ninguna orden de expulsión, se implementó una medida provisional del Comité de Derechos del Niño, se levantó, o sea, se anuló la orden de expulsión, y por el contrario se avanzó en el proceso de regularización de esta persona, para que se quedara tranquila de que no solamente se había levantado esa orden de expulsión, sino que no había un riesgo de expulsión a futuro producto de la regularización de su situación migratoria. Y a partir de este caso establecimos una mesa de trabajo, era un caso de la Defensoría General de la Nación, y con la Dirección Nacional de Migraciones, en el que estamos resolviendo y analizando alrededor de otros 40 casos, que tienen muchas similitudes con algunos de los cuales estaban a punto de serme trasladados por la vía de los sistemas internacionales, uno a través de la Comisión Interamericana y otro a través de otro órgano de tratados de Naciones Unidas, y producto de este trabajo que estamos haciendo en coordinación con la DGN y con la Dirección de Migraciones, la idea es que esos casos no lleguen. Varios de ellos ya se resolvieron, así que sabemos que no van a llegar. O sea que las regularizaciones van a suceder, y más que nada esas familias no se van a separar, digamos. Yo lo que quería no era después darle una reparación a la familia una vez separada, sino intervenir para que esa familia no fuera separada.
Esta es la perspectiva con la que estamos tratando de intervenir en un montón de situaciones. Luego hay casos en donde logramos decisiones importantes que tienen que ver con, por ejemplo, la puesta en marcha de un artículo del nuevo Código Procesal Penal de la Nación, que habilita la procedencia del recurso de revisión frente a la existencia de una sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos o de una decisión de un órgano de tratados en materia de derechos humanos. Ese es un caso también, valga la redundancia, involucra a la Defensoría General de la Nación, a partir de un informe de fondo de la Comisión Interamericana en un caso concreto, que necesitaba contar con una instancia de revisión de una situación en materia penal. Trabajamos con la Comisión Bicameral, que tiene a cargo la implementación del código, para que se implementara el artículo 366F, y a través de eso poder darle una vía a esta persona particular, a este señor Paso, para poder tener un recurso de revisión, pero además de esta manera estamos habilitando una vía general de implementación de las decisiones internacionales, que es una gran deuda histórica que tiene la Argentina. Otros casos que estamos trabajando con esta perspectiva, que implican reformas estructurales, tienen que ver con, a través de un proceso de acuerdo también, impulsar que el Poder Ejecutivo presente un proyecto de ley para reformar la Ley de Ejecución Penal, para habilitar el debido proceso sancionatorio en el marco de los lugares de detención, o sea, frente a las sanciones que se le imponen a las personas privadas de libertad. Entonces, vamos a ver si sucede, pero tenemos un acuerdo para que debiera en los próximos días presentarse ese proyecto de ley. Ojalá termine de concretarse. Ustedes saben que aquí hay un montón de decisiones de un montón de personas jugando, pero el acuerdo ante la Comisión está para que se presente esa reforma de la Ley de Ejecución Penal, que de concretarse haría una gran diferencia en la vida de muchas personas que están hoy privadas de libertad, más allá de aquella que atravesó esta situación concreta y que motivó también un informe de fondo de la Comisión Interamericana. Después hay un montón de cuestiones de casos que tienen que ver con cambiar la perspectiva de trabajo, empujar deudas históricas que tenía la Argentina. Tenemos, por ejemplo, bueno, tengo muchos ejemplos, pero uno de ellos, por ejemplo, es el caso de Iván Torres, que está en el libro, y que hay toda una parte de la historia que está en curso ahora, y que estamos tratando de empujar para que ojalá finalmente exista un plan integral de búsqueda de Iván. Ahí estamos trabajando en coordinación con la representación de la familia y básicamente con ellos, para tratar de generar que se establezca una mesa interinstitucional para que integre el equipo argentino de antropología forense, entre otros expertos, para asistir por fin, de una vez por todas, a la generación de un plan serio de búsqueda de Iván Torres. Ahí hay algunas decisiones que involucran al juzgado que tiene a cargo la búsqueda del habeas corpus en curso, pero hay por lo menos una voluntad muy concreta expresada por el Ministerio de Seguridad de la Nación y por la Secretaría de Derechos Humanos en el marco de la implementación de la sentencia de la Corte Interamericana, en la procura del establecimiento de esa mesa de trabajo que un poco replica la experiencia, lo que fue fuera de la instancia internacional, pero muy importante en materia del hallazgo de una persona desaparecida, el caso Arruga, ¿no? Que contó con una mesa interinstitucional y que permitió el hallazgo de... Quiere hablar con usted, señora. Y yo le digo que luego también cuando termine... sí, perdón, no sé si a ver, ya Ana, si lo puedes silenciar a todos. Por Tati. Ahí. Perdón. ¿Vuelvo? Sí, discúlpenme la interrupción. Luego también, en este mismo sentido, estamos tratando de trabajar otro caso que está en el libro y que tiene una parte de la historia que está en curso. O sea, que va a haber partes, estoy pensando en el libro de Nuevo Sebastián, va a tener como una parte de actualización de historias que están en el libro anterior y otra de nuevas historias. Pero otro que estamos trabajando es el caso Fornerón, ¿no? Ahí hay entre otras cosas, cuestiones pendientes, hay una adecuación legislativa que está pendiente sobre la venta de niños, que es una medida de adecuación legislativa dispuesta por la Corte Interamericana, y ahí hemos creado una mesa de trabajo en conjunto con la familia, digamos, la familia es parte de este proceso, me refiero a Fornerón en concreto, y a su representación, Leonardo Fornerón y a su representación letrada, y también a Margarita Nicoliche,
para impulsar junto con especialistas como UNICEF, bueno, y muchos organismos del Estado como CENAF, como la CONADI, la Defensora de Niños y Niñas y Adolescentes, la Defensoría General de la Nación, bueno, un proceso de trabajo que coordinamos con el Observatorio de Derechos Humanos del Senado para lograr un proyecto de ley que ojalá por fin pueda presentarse de manera tal de cumplir con esa adecuación legislativa que la propia, bueno, que el propio Fornerón sigue entendiendo que es muy importante y por supuesto que es un pendiente de la Argentina ante la Corte Interamericana. Después, también hay un montón el caso Fornerón también nos hizo pensar en cómo reaccionar frente a casos que tienen puntos de contacto en aquello que está en juego. Tenemos una petición actualmente que tiene que ver con la situación de una separación de su mamá y de su bebé, producto de lo que entendemos que es una adopción ilegal. Es un caso de la provincia de Santa Fe, y ahí, en vez de esperar todos los años de tramitación y allanarse en la instancia de la Corte Interamericana o impulsar un proceso de solución amistosa que no tuvo en Fornerón, la verdad que ningún resultado positivo, decidimos allanarnos directamente en instancia de admisibilidad, es decir, junto con la provincia de Santa Fe, que aquí entendemos que hay una situación de violación de derechos y que la Comisión tiene que expresarse ya, de manera tal de que se tiene que condenar a la Argentina mañana y que eso pueda ayudar para que la justicia destrabe o se pronuncie con contundencia, cosa que no viene hasta ahora en relación con esa situación de adopción ilegal, lo haga. O sea, que no nos asustan las condenas cuando tienen que ver con ayudar a reparar una situación de violación de derechos, aun cuando estemos en el Estado, ¿no? Porque capaz no es la perspectiva más convencional de defensa de derechos o de defensa del Estado. Lo que pasa es que estamos tratando de entender que nuestro rol tiene que ver con lo que les decía, con situaciones, en algunos casos, de violación de derechos que merecen atención y merecen respuestas urgentes. Y para terminar, no sé si como estoy de tiempo, me dirán ustedes, disculpen si me extendí de más, tengo un montón de otros ejemplos para dar, pero... y vamos a frenar. Entonces puedo callar. Solo quiero decir una cosa que me parece importante, la última, que puede ser. ¿Puede ser? Sí, Puede ser. cómo no. No, que algo que tiene que ver con la historia que nos trae aquí a colación, que involucra mucho la lucha de las madres, de los organismos de derechos humanos. O sea, tenemos la paradoja de tener hoy en la Corte Interamericana el caso de Brizonas, que será pronto parte de las historias que contará Sebastián, pero que a diferencia de todos estos casos donde yo les digo que la Argentina se allanó y no sé qué, bueno, en Brizonas hicimos lo opuesto. O sea, por supuesto hay una situación de mucho respeto por la situación vivida por los Julián Grisonas, que fueron víctimas del Plan Cóndor, y eso está re claro, pero es un caso en donde lo que hace la Comisión es el poner en juego de alguna manera el proceso de verdad y justicia de la Argentina y el sistema de leyes reparatorias. Entonces ahí hay una defensa muy aguerrida del Estado, en el sentido de mostrar que el Estado se ocupó como debía de generar condiciones para que esas situaciones estuvieran debidamente atendidas, y que no tiene que haber una condena de la Corte Interamericana contra la Argentina en un caso como ese. Explicamos con detalle por qué la situación particular de la familia y de los hermanos de Julián Grisonas fue debidamente atendida, pero más allá de todo eso, la contradicción que implica que el propio sistema interamericano esté poniendo en juego el proceso de memoria, verdad y justicia. Que hay una parte nueva del capítulo sobre la interacción entre el sistema internacional y el sistema nacional y la lucha de los organismos en relación con el proceso de memoria, verdad y justicia que se está jugando ahora, el 10 y 11 de mayo, en la Corte Interamericana. Así que eso es para ponerles de aviso de que hay una audiencia pública por ver, donde está en juego el proceso de memoria, verdad y justicia en la Argentina. En juego en el sentido de que está en discusión, no está en juego. O sea, está claro que no está en juego en el sentido de que se van a seguir, el proceso está muy firme y establecido, y es justamente lo que estamos diciendo ante la Corte. Muchas gracias. Gracias, Gabriela. Perdón. Gabriela, ¿sos algo de Guillermo Kexel? ¿De Guillermo Kexel? ¿Sos algo vos? Mi hermano se llama Guillermo Kexel, pero yo creo que vos debes estar hablando de otra persona, Tati. Pero podemos hablarlo luego, si crees. ¿Perdón? Digo que justo mi hermano se llama Guillermo, pero me parece que vos pariente. Bueno, después hablamos. Pero no creo que vos estés hablando de él. No sé, si no sería una gran sorpresa. Después me contás. No, después hablamos. No sé si será de él que estás hablando. Después hablamos. Bueno, ahora le voy a pasar la palabra a Sebastián. Seba, me voy a tomar el atrevimiento
y voy a eximirte a vos de promocionar este libro. Les voy a mandar a todos el link, porque el libro, muchos me preguntaron si se conseguía físico, y no se consigue físico. Hay una aplicación que es Baja Libros, se lo pueden bajar por ahí. Digo, la verdad es muy interesante. Ahora Seba obviamente les va a contar, pero digo, me parece que la selección de estos casos, parte de los que estuvimos hablando aquí, son muy importantes porque la mayoría de los casos produjeron algunos de los cambios legislativos de los cuales durante el alfonsinismo, o mismo últimamente lo que pasó con el caso Fontevecchia, digamos, tiene que ver con la política y sobre todo con el rol de la democracia y la adecuación de la normativa nacional a estándares internacionales. Así que yo ahora les voy a pasar a todos la descripción del libro, así que Seba, te eximo de eso, porque queda mal que vos lo quieras vender, pero es un gran libro para aquellos que lo quieran tener. Así que tenés la palabra, y después, una vez que termine Sebastián, algunas preguntas, si alguno tiene preguntas, y me las quiere mandar por chat, con gusto se las vamos a transmitir a Seba y a los demás expositores, a Tati, a Gabriela, a Roberto, para que las contesten. Así que Seba, todo tuyo. Gracias, Fer. Buenas tardes a todos y todas. Gracias primero a Anabel, Adriana y Alejandro por la organización de la actividad. Para mí, volver a la UNDAB es una gran alegría, digo, porque estuvimos cuando este proyecto de carrera de abogacía arrancó, así que ver que todavía sigue por buen camino me pone muy, muy contento. Y bueno, gracias Gabriela, Roberto y Tati por el gusto de participar acá. Yo, la verdad, como siempre yo digo, lo de Tati son estas cosas que después mi hija me pregunta, pero esa Tati, o Estela, o Nora, ¿esas son las abuelas y las madres que yo conozco? Sí, y para mí, digo, yo ya estoy con esto, ¿no? A ver, que Tati, que Estela, que Norita hayan participado de presentación de mi libro, digo, ya está, no escribo nunca más nada, con esto me retiro y estoy feliz. Así que para mí es muy, muy importante. Yo creo que, y siempre lo digo esto, La Argentina del banquillo es el libro que a mí me hubiese gustado leer cuando yo era estudiante de Derecho, y empecé a estudiar temas de derechos humanos. En aquella época, Fer y Gabriela, con Gabriela fuimos compañeros de cursada, no había nada, nosotros estudiamos, prácticamente no había internet, para que se den una idea, así que ni siquiera era fácil conseguir las sentencias de la Corte Interamericana, mucho menos libros sobre cómo funciona el sistema interamericano y la historia de Argentina ante el sistema interamericano, ¿no? Y lo que pretendí con esta publicación era hacer un libro fácil, de fácil lectura, para que sea comprensible no solo por estudiantes de abogacía, sino también por quienes son militantes en temas de derechos humanos, por quienes quieren litigar casos ante el sistema interamericano y muchas veces no comprenden cuáles son las potencialidades y cuál es la realidad de llevar este tipo de litigios con las complejidades que tienen. No es el típico libro con las notas al pie que los abogados y abogadas usamos para ser escritos. Este es un libro que está destinado más para una lectura de cualquier persona, y a medida que yo iba haciendo las entrevistas, que fueron 350, prácticamente dejó de ser casi un libro de derecho y pasó a ser un libro de historia, porque a mí me interesaba dar testimonio de la historia de los derechos humanos en la Argentina en los últimos 45 años, ¿no? Como decía Tati, me parece que la memoria es un tema fundamental. Muchos de estos casos son muy conocidos, pero la realidad indica que las nuevas generaciones, por el paso del tiempo, no lo conocen. Es decir, para mi generación, el caso de Bulacio era casi... eso ocurría mientras yo salía a las calles a protestar. Ahora, los nuevos pibes no conocen quién era Bulacio, no conocen lo que fue esas luchas. Entonces me parecía sumamente importante volver a traer esas historias al centro de la escena, y por eso hago las presentaciones con las víctimas, con los familiares, con los abogados, porque después de 20, 30 años de impunidad muchas veces, volver a ponerlo en discusión me parece que muchas veces es reparador incluso para las víctimas, ¿no? Porque ustedes siempre recuerden que el sistema de protección internacional llega siempre tarde, porque primero tiene que darle la posibilidad de que el Estado repare, ¿sí? Siempre hay que agotar los recursos internos. Ese agotamiento de recursos internos en la Argentina lleva una década, con suerte. Entonces, cuando la víctima va a la justicia internacional, ya pasó más de 10 años de litigio interno, que en general termina mal, y después le toca una década de litigio internacional, porque el sistema interamericano también es muy lento.
Entonces la víctima que tiene la suerte, como decía Roberto, los pocos casos que tienen la suerte de que la comisión declara admisible, esas admisibilidades llegan 15, 20 años después de que empezó la lucha en los tribunales. Y la lucha en los tribunales muchas veces empieza mucho tiempo después de que pasaron los hechos. Entonces estamos siempre hablando de luchas de víctimas, de familiares, de organizaciones, de décadas, y me parece que en ese sentido muchas de las víctimas ya fallecieron, entonces volver a contar esas historias para que queden en algún lado, que queden plasmadas y que futuras generaciones puedan leerlas y conocerlas, me parecía que podía ser un aporte que desde mi lugar de profesor de Derechos Humanos podía dar. Creo que también lo que tiene el libro tiene dos cosas que a mí me parecía importante. Una era la pluralidad, ¿sí? Publiqué todo lo que me decían, aun cuando no estaba de acuerdo con lo que me decían. Digo, van a ver que muchos de los testimonios yo no los comparto ni de casualidad, digo, hay muchos de los razonamientos de algunas víctimas, incluso de abogados del Estado o de los propios operadores del sistema, que no son lo que yo pienso sobre cómo esto funciona, cómo esto debería funcionar. Sin embargo, los puse textual y los dejé. Y entonces hay gente de izquierda, de derecha, radicales, peronistas. El libro muestra un poco los procesos políticos en la Argentina desde la dictadura hasta la actualidad. Entonces pasa por todas esas etapas y cómo se tomaban las decisiones en esos momentos. Y después también es un libro federal, porque hay muchos casos de violaciones de derechos humanos que ocurren en las provincias, o que ocurrieron en las provincias, entonces también permite ver cómo eran esas dinámicas a nivel provincial, ¿no? Y cómo esto que yo siempre digo de la problemática del Estado federal argentino, donde los poderes judiciales, donde nosotros hablamos siempre de hacer control de convencionalidad, y medio que es una utopía, bueno, piensen lo que es ir a litigar en las provincias, donde los superiores tribunales de justicia, lo primero que dicen es nosotros no ratificamos ningún tratado, como si la provincia tuviese que ratificar los tratados de derechos humanos y viviese en un estado paralelo. Es cierto que hay algunas provincias que creen que viven en estados paralelos, que quieren independizarse de la Argentina, pero bueno, cuando un juez da como explicación que no va a cumplir con un estándar porque la provincia no ratificó el tratado, ahí vemos que hay un problema de formación en derecho internacional muy, muy grave. Entonces, contar esas realidades provinciales me parecía que también era interesante para que se conozcan el resto del país. El libro, cuando lo lean, van a ver que la víctima en general tiene mucha frustración, ¿sí? No solo por el paso del tiempo, sino porque el sistema interamericano muy pocas veces repara el caso individual. ¿Sí? Ustedes me preguntan si uno tiene que hacer un balance de para qué sirve el sistema interamericano, lo primero que hay que decir es su gran utilidad es como garantía de no repetición. ¿Sí? El sistema sirve para lograr reformas a nivel legislativo o de prácticas para que lo que le pasó a una víctima no vuelva a ocurrir. Y en ese sentido, la Argentina ha sido un gran laboratorio del sistema interamericano porque el litigio de casos contra Argentina ha permitido un montón de reformas legislativas y de prácticas que incluso después fueron copiadas por otros estados americanos. ¿Sí? El proceso de memoria, verdad y justicia argentino es, si se quiere, único en la región, y diría hasta único a nivel mundial. Pero hay otros ejemplos, la derogación del desacato, es decir, la derogación del Código de Justicia Militar, todo eso arrancó con Argentina y después se fue copiando en otros países de la región. Pero me parece que también muchas veces, y por eso es fundamental la formación de todos y todas ustedes, es entender para qué sirve el sistema interamericano y poder transmitírselo, y por eso también es fundamental el rol de los colegios de abogados a sus representados, ¿no? A sus asistidos, porque en definitiva muchas veces uno pierde a nivel interno y dice, bueno, vamos a ir al sistema vamos a ir a la comisión, presentamos una denuncia ante la comisión, y eso en general va a terminar mal. ¿Sí? El sistema interamericano no es una cuarta instancia donde uno puede ir a discutir cosas que pasaban a nivel interno, y tiene un embudo gigantesco en el cual van a ser muy pocos los casos que la comisión efectivamente analice y entra a discutir sobre qué pasó en el fondo. Entonces, el abogado lo que hace es terminar generando expectativas a la víctima que cree que por ahí en 5 años su caso va a ser resuelto, y no. Y su caso va a demorar 20, y por ahí después de esos 20 tienes que esperar varios más para cumplirlo. Qué sé yo, el caso de Tablada es el típico ejemplo de eso. Es decir, ellos consiguen un informe de la comisión y sin embargo eso no se cumple. Y eso durante casi 15 años quedó en la nada. Y después de 15 años eso se retoma en lo que hace a las investigaciones penales. Pero tener en cuenta cuando uno arranca que esas son las complejidades de un sistema de protección internacional es fundamental, porque la víctima viene tan golpeada que uno le da una esperanza a ir al sistema interamericano, y si no se la explica bien,
eso genera una frustración muy, muy grande. El sistema interamericano no sirve para hacer plata, ¿sí? Es una gran mentira que los derechos humanos dan dinero. Bueno, arranca con el curro de los derechos humanos, pero es una mentira tan absurda que nadie, ningún abogado, preguntémosle a Adriana, a Alejandro, hace juicios de 20, 25 años para cobrar, en definitiva, 10.000 o 15.000 dólares, después de 25 años de litigio, con viaje, con todo, ¿sí? 25 años de litigio fuerte, termina en una condena de 15.000 dólares para el Estado. Y eso para la víctima, digo, evidentemente no es lo que buscan. Digo. Hay algunos casos donde se litiga por plata, pero son los menos, ¿sí? La característica del sistema interamericano no es el litigio por plata, es buscar otro tipo de reparaciones, analizar otro tipo de violaciones de derechos humanos. Creo que el caso de la tablada tiene particularidades. A mí cuando lo iba escribiendo yo conocía la historia de la tablada, pero las entrevistas con Roberto, con Marta Fernández, sobre todo, Marta, que se nos fue hace poco tiempo, pero una militante histórica, con una garra tremenda, estuvimos como 2 horas y pico de entrevista, digo, me contaba 2.000 millones de anécdotas, después me decía las anécdotas que no podía publicar, o me empezó a editar el libro, me dijo, mira, esto que lo dije, cambialo, porque está un poco fuerte y me va a traer problemas, entonces me editaba las textuales. Pero la verdad que conocer el caso Tablada a partir de los protagonistas es una historia increíble que se remonta a la dictadura, digo, y cuál es el poder de las Fuerzas Armadas durante el gobierno de Alfonsín, digo, esto que siempre uno discute cuando discute las leyes de obediencia a vida y punto final, ¿no? ¿Hasta dónde podía ser Alfonsín? Si Alfonsín fue tibio o no, con su decisión de no juzgar a todos los militares y solo a las juntas, hasta dónde estaba presionado por los militares para ceder y sancionar la obediencia a vida y punto final, o hasta dónde se tenía que haber plantado seguir con el apoyo popular hasta las últimas consecuencias. Bueno, Tablada demuestra que las Fuerzas Armadas estaban todavía, si se quiere, operativas, y con mucho poder atrás, y con prácticas que no habían desaparecido en la Argentina democrática. La tortura y las ejecuciones y las desapariciones, una vez que el copamiento termina, es prácticas muy claras de la misma metodología que usaba la dictadura militar argentina entre el 76 y el 83. Y Tablada después, digo, ocurre en el gobierno de Alfonsín y sigue con el gobierno de Menem, y llega al gobierno de Duhalde, y continúa durante el gobierno de Kirchner, y continúa hasta en la actualidad, con el juzgamiento de Arrillaga y la condena hace pocos años, y la búsqueda de los cuerpos de los desaparecidos, y la voluntad de juzgar las torturas y las ejecuciones extrajudiciales. Todo eso sigue 20, 25 años después, es decir, y el informe, como decía Roberto, es del 97. Pasaron casi 25 años el informe, y sin embargo Tablada todavía no se terminó de cerrar. Más allá de que me parece que el caso de Tablada para los estudiantes y las estudiantes de Derecho es fundamental, porque el litigio del caso de la Tablada dio lugar a un montón de fallos muy conocidos de la Corte Suprema y del sistema interamericano, porque no solo está el informe de la Comisión de Abela, está el caso Maqueda de la Corte Interamericana, y después a nivel interno tenemos el caso de Acosta, el horrible caso Acosta de la Corte Suprema, donde la Corte convalida la prisión preventiva diciendo que no hay que cumplir con los estándares de la Comisión Interamericana. Después está el caso de Felicetti sobre la doble instancia, ¿sí? cuando llegan a la Corte por segunda vez, ya no con la condena, sino con las posibilidades de obtener la libertad. Está el caso de Arrillaga sobre la prescripción o no de estos crímenes después de tantos años. Es decir, Tablada muestra cómo el juego entre sistema interamericano y derecho interno y militancia a nivel nacional también es necesario. Es decir, no se avanza únicamente con hacer la denuncia al sistema internacional, sino que es preciso acompañarla de litigio y presión a nivel interno, incluso cuando el trámite internacional termina. Esto que decía Gabriela del caso de Fornerón, digo, Fornerón gana en la Corte Interamericana, pero a nivel personal eso no se le tradujo nada, porque su hija después de unos años, cuando llega a la mayoría de edad, ya no lo quiere ver, entonces no recompone o no va a tener el vínculo con su hija. Entonces, en ese sentido, y hasta el día de hoy están viendo el tema de la regulación de la venta de niños en el Código Penal, es decir, entonces los casos son muy, muy largos y el litigio continúa. Y después, bueno, también el libro permite ver la cocina del litigio, ¿no? Entender las estrategias, entender, yo siempre creo que era el título que le puse al capítulo, si mal no recuerdo, es increíble cómo la situación de
los presos de la tablada empieza a darse vuelta o empieza a tener un cambio a partir de una decisión de un organismo con sede en Washington. Es decir, en el corazón del imperio les dan la primera mano para que ellos después puedan a nivel interno empezar a litigar nuevamente sus casos para obtener la libertad y seguir presionando para la conmutación de las penas. Pero termina siendo Bob Goldman, un republicano de Estados Unidos, el que les da una mano cuando a nivel interno, digo, eran parias. Es decir, no tenían el acompañamiento porque el copamiento de la tablada fue un hecho muy discutido en la política argentina de aquella época. Entonces también permite ver estas cosas, ¿no? Como uno empezar a poner en perspectiva, también los años permiten hacer eso, ¿no? Analizar el litigio en perspectiva y ver cómo funciona todo. Una última cuestión que quería mencionar, y después me parece que podemos abrir a preguntas si quieren sobre lo que sea, es, yo creo que lo que demuestra el libro y lo que demuestra el litigio en el sistema es que las soluciones a los casos son siempre políticas, ¿sí? Tanto las soluciones amistosas, la decisión de un gobierno de iniciar un proceso de solución amistosa, la decisión de un gobierno de cumplir el acuerdo de solución amistosa, porque hay veces que se hacen acuerdos y después ya no hay más voluntad y el acuerdo no se cumple y sigue dando vueltas. La solución del gobierno de pagar es la más fácil, ¿sí? La indemnización es la que el Estado casi siempre va a cumplir rápido, pero todas las demás medidas de reparación, si no hay voluntad política, no se cumplen, aún con sentencia de la Corte Interamericana. Más allá de la cuestión desquiciada que fue el fallo del Ministerio de Relaciones Exteriores en el caso de Fontevecchia, ¿no? Porque eso es un paréntesis donde directamente la Corte Suprema dice no vamos a cumplir. Pero si nos olvidamos de ese precedente tan horrible, en los casos donde sí quisieron cumplir, bueno, las reparaciones todavía hay muchas que están abiertas, es decir, el caso Bulacio todavía está abierto, porque Argentina todavía no reformó el régimen penal juvenil. Entonces, la necesidad de construir consensos políticos y obtener voluntad política para los cambios en derechos humanos es fundamental. Y no comprender esos procesos y ese carácter político de las decisiones muchas veces va a terminar en el fracaso del litigio. Entonces yo reivindico a la política como forma de obtener mejoras y cambios a nivel de derechos humanos. Creo que la solución amistosa le da mucho, le ahorra muchos años a la víctima, muchísimos años de dolor, después de tantos años de dolor, y creo que la clave es tener en cuenta que aun cuando uno se llega a ese momento, después la lucha no termina y hay que continuarla, porque si no, es increíble, hay muchos casos, por ejemplo, los casos de gatillo fácil que mencionaban en el libro, esos casos terminan con solución amistosa la gran mayoría, pero terminan después desistiéndolo las madres de las víctimas porque son mujeres muy grandes y ya está, están cansadas. Es decir, por ahí están hace 10 años con el acuerdo de solución amistosa y ya llega un momento a los 80 años que dicen, bueno, basta, ya no quiero más, ya conseguí lo que pude, algunos cambios se obtuvieron, pero todo lo que yo quería, sobre todo obtener justicia en el caso particular, ¿sí? Y justicia penal, eso es muy difícil. Así que bueno, con esto cierro. Mando el chivo que les va a interesar, que es que la editorial de la Universidad Nacional de José Paz sacó hace 2 semanas el Manual de Derechos Humanos, versión digital gratuita, así que no hay que usar más juicio y castigo. Podemos dejar de usar juicio y castigo en los cursos, con clave ya se acabó eso. Ahora tenemos un Manual de Derechos Humanos gratis, disponible, con sus 500 páginas, para que todos los estudiantes de universidades nacionales argentinas puedan acceder al conocimiento en pandemia. Así que ahora después les paso, si quieren, el link para descargarlo por el chat. Pero bueno, gracias a todos y todas por estar acá, y bueno, disponible para las preguntas. Bueno, gracias, Eva. Bueno, si quiere alguno hacer preguntas por chat, ya que tenemos acá una periodista, Tati, si le querés hacer alguna pregunta a Seba. No, yo creo que ha sido, pienso que Seba ha sido muy bien, muy claro en lo que ha explicado, ¿no? Así que nada, desearte, por supuesto, querido Sebastián, mucha suerte con ese libro que, vuelvo a repetir, si bien es muy jurídico, pero también muy ameno. Y es lo que yo dije en mi charla. Es tan importante que ustedes, como vos, Sebastián, joven, te ocupes
preocupes y te ocupes de los derechos humanos y que todo es memoria. Así que te felicito, mi querido, te felicito. Gracias, Tati. Bueno, ¿alguna pregunta? ¿Alguien que haya...? ¿Los alumnos que no preguntan van a estar bochados? ¿Era así el sistema? No. No. Hay pocos alumnos ya a esta altura. No. Bueno, Seba, me voy a transformar en periodista. De los casos, ¿no? y los cambios legislativos, ¿cuál es para vos, digamos, el que más te resultó interesante y como el mayor aporte, más allá de que todos fueron importantes, de todos los casos que vos relevaste? ¿Cuál fue el que, digamos, el que más te llamó la atención o te agradó? Claro. Es difícil porque nosotros analizamos los 324 casos que Argentina tuvo hasta diciembre del año pasado, y Argentina del banquillo elegí los 43 que me parecían más interesantes, así que ahí yo ya hice un recorte de interés. A ver, a mí, yo siempre lo digo, me impactó mucho el caso de Fornerón, quizás porque soy padre lo vivo de otra manera, pero la lucha de Fornerón contra la justicia de Entre Ríos es increíble, y es increíble el desenlace, ¿no?, del caso. Es increíble que sus hijos no conocen a su hermana, pese a que ganó. Es decir, Fornerón es uno de los pocos que ganaron. Fornerón llega a la Corte Interamericana y gana, pero se queda con las manos vacías. Y eso, estar con las manos vacías, significa que la abuela no conoce a la nieta y que él, salvo un par de ocasiones, no vio a su hija, y a los 18 años ella decidió no seguir viéndolo. Más allá de las discusiones sobre si la vendieron, no la vendieron, y la deuda de la justicia penal argentina, ¿no? Y de la justicia de Entre Ríos para identificar qué es lo que pasó en ese caso. El caso de Fornerón es súper impactante. Después, qué sé yo, el caso de las penitenciarías de Mendoza también es muy interesante. Una cárcel donde los presos jugaban a la pelota con la cabeza de otros. Cárcel que cuando venían los miembros de la comisión no querían ir a la cárcel, estaban aterrorizados por ir a ver la penitenciaría de Mendoza, y eso que habían estado en cárceles de Brasil. Es decir, no es que nada más iban a las cárceles de la serie de gringa, no, habían ido a cárceles tremendas, e ir a la cárcel de Mendoza era toda una experiencia. Y bueno, ese capítulo me parece que también es muy impactante. A nivel de reformas legislativas, qué sé yo, Argentina, todo el proceso de verdad y justicia me parece que es increíble. El libro va analizando esos casos a medida que van pasando y con diferentes etapas, ¿no? Porque por un lado está la lucha de las madres durante la dictadura y la visita del 79, después aparecen las personas condenadas durante la dictadura y qué hace con eso el gobierno de Alfonsín, ya con la vuelta a la democracia, qué hace con esos condenados sin que se les respete el debido proceso. Y después empieza las leyes de evidencia de punto final, y el informe 2892, y los indultos, y después está el ADN de los nietos apropiados durante la dictadura, es decir, después están las reparaciones y las leyes reparatorias con lo de Bird. Hay muchas aristas vinculadas a el proceso de memoria, verdad y justicia en la Argentina. Bueno, la derogación del Código de Justicia Militar me parece que es muy importante, y todo lo que tiene que ver con la modificación legislativa en materia de libertad de expresión también. Ha sido la Argentina la que avanzó con eso, tanto con el desacato en Berbisky, con la modificación de las calumnias e injurias en Kimmel, y las discusiones que generó Fontevecchia en lo que tiene que ver con las sanciones civiles a los periodistas ya no penales, y Memoli, el juego ahí con Memoli. Así que ahí hay mucho y muy interesante. Bien, bueno, ahí Andrés pregunta si llegar a la Corte Interamericana siempre significa que la justicia argentina no funcionó. ¿Quién la contesta esa? ¿Yo? ¿Quién se quiere hacer cargo de esa? Yo la contesto, yo no tengo problema. Yo lo he dicho toda mi vida. Y lo digo siempre en el aula también. Todos los casos que llegan al sistema interamericano es porque el sistema de administración de justicia no funciona. No hay forma de llegar al sistema si uno no hace una denuncia judicial. No siempre eso implica que se hayan agotado
los recursos judiciales a nivel interno, porque muchas veces uno va al sistema con la excepción al agotamiento de recursos internos. Pero esa excepción tiene que ver con que hay un retardo de justicia, así que no funcionó. Hay algo que no funcionó. El recurso no existe, así que no funcionó. No hay garantías, así que el recurso no funcionó. Es decir, lo cual no implica que siempre las violaciones de derechos humanos las cometa el Poder Judicial. Hay veces donde la responsabilidad del Estado surge directamente por actividad del Poder Judicial. El caso de Fontevecchia es el típico, ¿sí? Una condena puesta por la justicia en un juicio que Menem le sigue a Fontevecchia, ahí la responsabilidad es 100% del Poder Judicial. Pero muchas otras veces la responsabilidad se inicia por una conducta del Poder Ejecutivo o el Poder Legislativo, los casos de gatillo fácil, miembros de las fuerzas de seguridad, ahí la responsabilidad no arranca por el Poder Judicial, pero termina siendo el Poder Judicial el que no investiga y sanciona y no repara, y el que a través de ese canal uno termina denunciando a la Argentina. Así que, en definitiva, siempre es un fracaso de la Administración de Justicia que un caso llegue al sistema de protección internacional. No sé si Gaby piensa lo mismo o quiere decir otra cosa. No, en general coincido. Sí hay algunos ejemplos. Sí, yo pienso, no sé, Seba, ¿no? Perdón. Sebastián. Yo pienso en internacionales cuando acá en la Argentina la justicia, hablando en criollo, no nos da bolilla. Y es lo que está pasando. Hasta que no se reforme el poder judicial, Dios mío, acá vamos a seguir, lamentablemente, por supuesto, sin bajar los brazos acá, pero recurriendo a la una vez por todas se reforme, se transforme este poder judicial que lo único que imparte es injusticia. Así pienso, ¿no? Totalmente. Seba, ahí preguntan, bueno, ¿por qué las causas tardan tantos años y si sigue existiendo casos de gatillo fácil y violaciones a los derechos humanos? Me parece que Gabriela iba a decir algo antes, ¿no? Gaby, vos ibas a... Ah, Gabriela, perdona, Gaby. Pero si Tati habla, yo me callo porque respeto Todos. obvio. Claro. No, lo que iba a decir es que coincido en general con la respuesta de Sebastián sobre el rol decisivo en gran parte de los procesos del Poder Judicial. Hay algunos otros que tienen que ver más con principalmente decisiones de la administración, pero que no fueron reparadas a nivel judicial. Por ejemplo, los que involucran la situación de las personas migrantes en Argentina, o el caso de las comunidades aborígenes de la Cajonat, que involucra la falta de una adecuada coordinación entre el Estado Nacional y la provincia de Salta para poder garantizar los derechos de 132 comunidades indígenas a su territorio y bueno, a su vida en los términos en los que desean llevarlo adelante las comunidades. Y después tenemos casos muy evidentes, digamos, que llegan al sistema internacional en donde la justicia es decisiva. Aprovecho para comentar que el jueves a las 11 vamos a tener un acto público de reconocimiento de responsabilidad y de pedido de disculpas que se va a transmitir por el YouTube de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación, en donde se le va a pedir la Secretaría de Derechos Humanos y el Ministerio de las Mujeres, en cabeza de la propia ministra Elizabeth Gómez Alcorta, le va a pedir disculpas a Olga del Rosario Díaz, que es víctima de un intento de femicidio, que estaba más que anunciado ante la justicia argentina, y que, por supuesto, la justicia no tomó las medidas que terminaron generando que su expareja procurara asesinarla en su propia casa, de donde tenía una orden de exclusión, pero no había ni un botón antipánico, ni una prohibición de contacto, a pesar de que ella lo había requerido, y que había un antecedente de por lo menos 15 años atrás, además de la denuncia de 2 meses antes al hecho que ocurrió el 24 de marzo, miren qué fecha, del 2017. Así que este jueves a las 11, entre otras medidas de reparación, digamos, que se acordaron en un acuerdo de solución amistosa, en este caso, ante el Comité para Eliminación de toda la forma de discriminación contra la mujer, ante el Comité CEDAW de Naciones Unidas, vamos a tener
acto que involucra una situación concreta de una víctima frente a la inacción absoluta del Poder Judicial, así que eso es un ejemplo muy evidente. Bueno, Perdón. Seba. Sí, eso que decía Gabriela, digo, esto que mencionaba antes, ¿no? Muchas veces es una ley del Congreso la que genera responsabilidad del Estado, pero el Poder Judicial tiene ahí un rol para evitar que esa ley inconvencional sea vigente. Es decir, el DNU de Macri, por ejemplo, en materia de migrantes, era un espanto. Pero más espantosas eran las sentencias que se dictaban en el Fuero Contencioso Administrativo Federal convalidando el DNU de Macri. Eso es un espanto real. Porque, qué sé yo, que el Ejecutivo sancione un decreto que dice cualquier cosa, bueno, se le puede haber pasado, hay motivaciones políticas que tienen que ver con algunas normas. Ahora, las sentencias del Fuero Contencioso Administrativo Federal convalidando el decreto era prácticamente ciencia ficción. Eran cosas que yo siempre, es como cuando hablamos del caso del Ministerio de Relaciones Exteriores. Si ustedes lo ponen en un examen de derecho administrativo, seguramente los desaprueban. Pero cuando aparece la sentencia, es todo muy normal. Entonces es muy grave. Por eso creo que es fundamental entender la idea del control de convencionalidad como una oportunidad y como una obligación del Poder Judicial de hacer las cosas bien. No de que te están controlando, que te están revisando a ver si cumplís o no cumplís, sino la oportunidad real de reparar a la víctima, dejar sin efecto normas que son inconvencionales, ¿sí? Tener una verdadera perspectiva de género, tener una verdadera perspectiva de derechos humanos al momento de dictar sentencia. No es nada más cortar y pegar de artículos de la Constitución, o cortar y pegar el 75 y 122 y decir, bueno, con esto ya estamos, hay derecho humano en la Argentina, o pegar un párrafo, una sentencia de la Corte Interamericana, como si eso dijese algo por sí solo, ¿no? La clave de eso es utilizarlo al momento de resolver, ¿no? Que ese estándar sirva y tenga que ver con la decisión que el Poder Judicial después va a terminar optando. Creo que, y bueno, lo del gatillo fácil, digo, eso, a ver, todos los estados violan derechos humanos. Y eso, digo, viola Argentina, viola Estados Unidos, viola Rusia, viola China. No hay estado en el mundo que no viole derechos humanos. Viola Alemania, violan todos. La clave es qué pasa a nivel interno cuando un estado viola derechos humanos, ¿sí? La gran diferencia va a ser qué respuesta, qué mecanismos existen a nivel doméstico para reaccionar ante esas violaciones de derechos. Y no solo de gatillo fácil, no solo estamos hablando de cuestiones vinculadas a abuso policial, sino que también hay que pensar otras violaciones de derechos humanos, el derecho a la salud, el derecho a la educación, el derecho a la vivienda. ¿Sí? Eso pasa en todos lados, todos los estados violan esos derechos. Bueno, la clave es qué pasa cuando en Argentina no tengo vivienda y voy ante un tribunal. ¿Qué pasa cuando en Argentina no tengo salud y voy a exigirlo ante un tribunal? Ahí es donde uno va a darse cuenta si está en un estado donde se violan derechos humanos o está en un estado donde, ante las violaciones de derechos humanos, el Estado reacciona. Creo que eso es lo importante para analizar. ¿Puedo agregar una cosita? Seba, sí, ¿Puedo agregar? Sí, Roberto. ¿Cómo no? Yo quería reforzar un poco lo que decía Tati. Creo que es necesario reformar con un nuevo paradigma todo el Poder Judicial y todas las formas de cumplimiento de condena. Tenemos las cabezas, los jueces, una formación inhumana. ¿Por qué digo esto? Yo estuve preso en la dictadura, pero también estuve 13 años preso. Después del 89 yo salí en libertad recién en 2003 y compartí esos 13 años con presos sociales. Las condiciones de las cárceles, que algunos de ustedes las conocerán por referencia, algunos habrán entrado, son inhumanas. No se puede vivir así. Se vive, pero lo que se produce es un mayor deterioro de las personas, de los seres humanos. Lo que se tarda en las causas, porque por ahí se naturaliza que una causa dure 5, 6, 10 años, y tenés gente que no tiene condenas 4 o 5 años viviendo en condiciones de una selva. Entonces, por eso digo, hasta que no haya un paradigma nuevo en la justicia, más humano, más comprometido, que sea un proyecto solidario, no quiero decir nacional y popular, pero lo digo así, pero si no hay eso,
estamos en dificultades. No hay los presos sociales. Yo conviví con muchos jóvenes y charlaba y les proponía estudiar, pero en ese contexto todo es una aguja en el mar, es una botella en el mar, es una botella, una aguja en un pajar. Lo que uno puede hacer si no hay un cambio en las estructuras del sistema penitenciario. Los jueces que nos trataban a nosotros tenían una soberbia que le faltaba ponernos en un banquillo, chiquitito a nosotros ahí para vernos desde arriba. Pero no era con nosotros, es con todos los presos igual. Se les trata con... Por eso digo, el paradigma inhumano que hay hoy es bien clasista. Eso no es... Entonces, la verdad que esto para mí, lo que podemos pensar nosotros es eso. No tienen, se ha naturalizado esto de que las causas tarden 3, 4, 5, 10 años. Se ha naturalizado que las cárceles se vivan de una manera inhumana, hacinados, con mala comida, con maltrato, sin una orientación a cómo recuperamos seres humanos, que por condiciones sociales terminaron delinquiendo en la mayoría de los casos. Entonces, quiero decir, hay que reformar. Y fíjense, con lo del tiempo agregó algo, y lo digo. Nosotros, desde el año 89, nos condenaron en el año 89. Hicimos la denuncia de desaparición y todo. Recién, y acá lo dijo Sebastián, Arrillaga, que fue el que dirigió la represión en La Tablada, recién fue condenado en el año 2019. Logramos que lo condenaran por la desaparición de 2 compañeros, Iván Ruiz y Díaz, que estaban filmados. Piensen, pasaron 30 años para que reconocieran que 2 personas que estaban filmados, pero bueno, yo agrego siempre, la memoria y la verdad de la justicia sirvieron porque un conscripto reconoció que había mentido. Me había mentido y bueno, con eso se cayó toda la defensa de Arrillaga y se lo pudo condenar a cadena perpetua. Pero pasaron 30 años. Y uno lo mira, por eso le digo, empecemos a mirar un poco a los seres humanos que tenemos ahí, tan naturalizadas. Bien, perdón Roberto. Ahí, le quería hacer una preguntita a Roberto. Si ese no era el coronel, es un coronel que está juzgado también por violación de derechos humanos en Mar del Plata, ¿no? En centro clandestino de detención. Claro, es el responsable de la noche de las corbatas. De hecho, creo que yo cuento, no me acuerdo ahora si lo puse. Algo me sonaba el nombre. Sí. Yo no me acuerdo si lo puse en el libro, que Eduardo Salerno, que él había estado en Mar del Plata, es un abogado de Mar del Plata, que era el abogado de ellos, lo reconoce a Arrillaga. Y Arrillaga se piensa que es uno de los que estaba siendo condenado, y él dice, no, yo soy el abogado, pero se acordaba de él de cuando lo había torturado, de cuando había estado en Mar del Plata durante la dictadura. Creo que la puse la anécdota al final, no la saqué, pero justamente se daba eso. En medio del juicio. Cuando le preguntan a Arrillaga... Bueno, Dale. No, sí. Está bien. No. Está bien, seguí, Roberto, perdón. No, quería ratificar que cuando estábamos en el juicio, en las condiciones que nos estaban juzgando, uno de los fiscales era Ple, que ahora está tan nombrado, hombre vinculado a la Policía Federal. La Policía Federal hizo la instrucción de juicio. Y uno de los fiscales, de los secretarios de la Rambevere, que miró para el costado con todas las denuncias que habíamos hecho, era Nisman. O sea, muchos de estos personajes vienen de aquella época y nosotros lo conocimos en cuál era el verdadero compromiso que tenían. Y quiero agregar lo de Arrillaga, que contaba Sebastián, en el momento que va a brindar testimonio a Arrillaga, le pregunta el tribunal si conoce a alguien de los presentes. Entonces dice, sí, a Felicetti y a Salerno. Y bueno, ahí Salerno se levantó, se hizo un escándalo porque, bueno, se acordaba de esto que decía Sebastián. Bueno, pero esas condiciones... Bueno, Seba.
Acá hace una pregunta, vos que estuviste en el grupo de expertos para la modificación, la reforma de las reglas mínimas para el tratamiento de reclusos. A vos te tocó ser jefe de la delegación en la tercera y cuarta reunión, a mí me había tocado en la segunda, hoy reglas Mandela, así que conocés de esto. ¿Qué opinás de la situación carcelaria actual? Pregunta Fede, puntualmente sobre si la cárcel hoy por hoy es más un depósito de cuerpos y no una herramienta para resocializar. Qué buen recuerdo lo de las reglas de Mandela. Gabriela también estuvo allá. ¿Te acordás cuando nosotros estuvimos en todos lados juntos. Sí, porque con Gabriela nos encontramos en Sudáfrica. Cuando estaba, no, en Viena. Claro. Viena en Viena con las reglas de Mandela. Y en el 2014, ¿te acordás la de Brasil, que íbamos a ir a Brasil? Sí, se suspendió porque le cortaron la cabeza, porque en Brasil, en la cárcel de Brasil, decapitaron a varios presos, entonces se suspendió la reunión, que iban a negociar las reglas de tratamiento de personas privadas de libertad. Sí. No, la verdad es que ahora y antes, no es que ahora sea distinto, también es pensar un poco cuál es la función de las cárceles, ¿no? Yo me acuerdo de esto, ya lo discutíamos en la Facultad de Derecho cuando estudiábamos en criminología, ¿no? ¿Para qué sirven las cárceles? Las cárceles sirvieron siempre para lo mismo, así que no creo que las cárceles actuales sean muy diferentes de las cárceles de hace 10 años, hace 20 o hace 30. La función de la cárcel principalmente es esa, o por lo menos tal como la conocemos. Entonces yo no creo, no me llama tanto la atención. Esto que dice Roberto que le pasaba hace 30 años, lo mismo pasa ahora. Quizás puede pasar, yo eso creo que en un momento, sí, lo conté porque en este libro estaba, en el caso de la defensora de San Isidro, Dolores Gómez, lo que ella veía era que empieza a haber un cambio de composición social en la cárcel, ¿sí? Entonces empieza, ella era una defensora de San Isidro que recibía amenazas porque denunciaba torturas en las cárceles, ¿sí? Ella denunciaba las torturas que cometía el servicio penitenciario, entonces le mandaban a los presos a que la maten. Trabajé con ella. O le mandaban a los presos a que le plante droga en la oficina. Entonces, claro, ya tenía entrevistas con su defendido y le tiraban droga porque el titular del servicio penitenciario de la cárcel le decía plantale droga a la defensora. O la amenazaban de muerte directamente, o a los hijos, o a las hijas, a la hija que lo tenía. Y ella lo que contaba en un momento es que con el paso del tiempo ella lo que empieza a ver es un cambio de la composición social de la cárcel. Ella decía, antes esto no me hubiese pasado porque dentro de la cárcel existían códigos, ¿sí? Entonces era impensable que un preso le hiciera algo a un defensor, porque el defensor era el único que le iba a salvar en ese contexto de abandono total. Sin embargo, ella dice, bueno, que cuando empieza a llenarse la cárcel de gente por causa de drogas, básicamente, ya ahí, y sobre todo jóvenes, la composición social empieza a cambiar y ya esos códigos empiezan a perderse. Entonces la situación dentro de la cárcel también se vuelve bastante un sálvese quien pueda. Pero yo creo que en definitiva la cárcel ha sido siempre lo mismo. Desde que estudiábamos, ¿cómo era? Nils Christie, era Lascar, Luke Hulsman, todos estos, los que discutían sobre las cárceles, bueno, básicamente eran los mismos libros que leíamos nosotros hace 20 años cuando estudiábamos, creo que son aplicables al análisis de la cárcel al día de hoy. Quizás eso, perdóname Sebastián, quizás eso que decís hay una asimetría también con la sociedad, de que lo mismo que ocurre en la cárcel ocurre también afuera. Se descompone también ese tejido social, esa clase social, y ocurren las mismas cosas. La cárcel nada más que los tiene agrupados privados de la libertad. Pero afuera también hay una descomposición social y hay ese individualismo que empieza a hacer mella ahí en el sistema carcelario, no se respetan los códigos, bueno, todo lo que uno ya más o menos intuye que pasa. Bueno, ¿alguna pregunta más? Sí, yo quería hacer tres preguntas, Rubén. ¿puede ser? Perdón, Rubén, ¿me Rubén. dejás un minuto? Algo importante, el gatillo fácil que quería decir, que ayer justo cuando conversábamos con María del Carmen Verdú en la ABA, ella mencionaba, para que vean que hay cosas que se pueden hacer, que pueden producir un impacto. Ella mencionaba ayer que en determinado momento, no me acuerdo si dijo hace 2 años, 1 año, no me acuerdo cuándo, ella dice que la Policía de Seguridad Aeroportuaria, creo que era esta gestión, así que tiene que haber sido el año pasado, tomó la decisión de que los efectivos no vayan armados fuera de servicio. Y ella mostraba el impacto que eso tenía en la disminución de casos de gatillo fácil. Ella dice, creo que en el último año no hubo ningún caso
de gatillo fácil de un miembro de la PCA. Y eso es básicamente una decisión política de la fuerza de, bueno, no se usa el arma fuera del trabajo. Muchos de los casos de gatillo fácil tienen que ver con policías que andan con el arma fuera del momento de trabajo, ¿sí? Entonces, ven, digo, hay cosas que parecen pequeñas, que no requieren grandes revoluciones ni grandes transformaciones legislativas, que producen impacto rápido en lo que hace a derechos humanos. Perdóname que te interrumpa. Sí. No, todo bien. Bueno, la verdad, muy buena la charla, muy buena la exposición. Lo que yo preguntaba antes es si sirven las resoluciones de las causas cuando tardan 30 años. Sirven para casos posteriores, pero me parece que para una persona como Roberto, que tiene una resolución después de 30 años, no sé si es muy reparadora para él. Pienso yo, ¿no? Después, en la actualidad siguen existiendo casos de gatillo fácil y violaciones a los derechos humanos. O sea, digamos, las seguimos viendo. Y después, ¿qué clase social se encuentra encarcelada? Pues yo no veo mucha gente de clase alta encarcelada, o políticos encarcelados en cárceles comunes. Yo lo que veo son personas marginales, pobrecitas, que, digamos, tienen la condición social que tienen, y veo que la gente que tiene poder más que dinero no está en la cárcel. Y si está en la cárcel pasa muy poco tiempo y en una carcelita. Nada más. Perdón, querido, perdón Rubén, perdón Fernando, perdón Sebastián, pero yo me voy a retirar porque quiero llegar, aunque sea al cierre de la otra reunión. Sinceramente, estupenda. Este encuentro ha sido excelente, pero todos tenemos que llevar estas intenciones, buenas intenciones que tenemos, a los hechos. Así que, ojo, hacerlo, y te felicito, Seba, nuevamente por este libro que has sacado, porque honestamente hay tantas denuncias, tanta necesidad, tanta angustia, que se haga justicia. Así que, chicos, a todas, a todes, chau, chau, y muchas gracias, muchas gracias. Chao, Tati. Gracias, Hasta Tati. pronto, Después dilucidamos el misterio de Guillermo. Roberto, ¿vos querés contestarle a Rubén? A ver, digo, esto del paso del tiempo, a ver qué opinás. No, en el caso nuestro, por eso yo tengo una mirada como política, no jurídica. Entonces, a nosotros que estábamos condenados en mi caso, por ejemplo, a reclusión perpetua, a 30 años, que saliera a los 8 años la resolución del informe, sirvió porque permitió concientizar más aún en el exterior. Por eso yo les contaba las campañas que había en el exterior, que acá no tenían repercusión a través de los medios, pero sí en el sistema político. Nos dio como un nuevo empuje en la lucha por la libertad, y nosotros acompañamos eso después con la huelga de hambre. Entonces, ahora, coincido, por eso quiero decir, si estas resoluciones no están acompañados de política, un poco lo que dijo Sebastián, coincido totalmente, son muy difíciles que tengan una repercusión y una satisfacción. Para nosotros fue como una batalla ganada, una pequeña batalla ganada que después la acompañamos con una huelga de hambre que fue muy fuerte, pero que logramos salir en libertad, a pesar de ese tipo de condenas que nos habían dado. Y yo creo que sí, todo da, en última instancia. Fíjate que lo que decía Tati, si hoy pudiera conocer la verdad antes de morir, sería la última, lo que más espero. Bueno, nosotros la condena de Arrillaga fue satisfacción, porque fue que el Estado con la justicia reconociera, después del informe de la CID, después de todo lo que se trabajó,
que trabajaron los abogados tantos años para que no se cayera la condena, para que se siguiera adelante. Por eso los casos de Marta Fernández. Fue una satisfacción que se lo condenara por la desaparición de Daniel Díaz y de Iván Ruiz. Pues para nosotros no deja de ser que, bueno, como que hay la satisfacción, hay como un reconocimiento y como decís, un logro de que se haga justicia. No creo que en el tiempo, sí creo que cuando pasan en los que estamos en la cárcel, los que estábamos en la cárcel y los que están hoy, pasan 5 o 6 años, pensemos, yo lo pienso como preso político, nosotros estudiamos, compañeros terminaron la secundaria, otros hicieron el ciclo básico, pero en el caso muchas veces los presos sociales pasan 5 o 6 años y lo que hay es deterioro. Está la satisfacción de salir en libertad, pero hay un deterioro humano que esa justicia no repara. Sobre todo porque sale y no hay trabajo, no hay posibilidades y bueno, sigue el circuito, ¿no? Bien, Ana. Permiso. Digo, intervengo si se les parece bien como para colaborar en el cierre del encuentro. Salvo que haya algunas intervenciones o preguntas adicionales, la verdad que seguro que Adriana comparte conmigo, me parece que el encuentro fue positivo para todas y para todos, para quienes son aquí estudiantes y estudiantas de derechos humanos, me parece que está buenísimo ver a los protagonistas de aquellos casos que Sebastián relata en el libro y que seguramente sean material de estudio. También escucharla de pronto a Gaby hablar, digamos, en primera persona del litigio internacional, que es algo que sabemos que se ve en las asignaturas, que es algo que a veces, digo, como miembro de alguna manera de la gestión académica de la carrera, sé que a veces es como difícil ponerle cara a los procesos, ¿no? Entonces me parece que es muy rico para ellos y para ellas que hayan presenciado, digamos, y que hayan podido también consultar y sacarse dudas, porque a veces el litigio internacional y la responsabilidad del Estado frente a los tribunales internacionales es una de las cosas que genera más dudas, ¿no? Bueno, como un algo muy poroso, muy abstracto, y bueno, esto Seba también como ex docente de la UNDAV también lo sabe, así que la verdad que agradecerle a Seba no solamente la presentación, sino su intervención puntual en esta charla, que me parece que apuntó mucho a eso. Bueno, nada, Fer, hace los agradecimientos de rigor, pero me parece que por nuestra parte, nada, yo quería aportar eso como para el cierre.